esto que está comentando Ezequiel, 300.000 millones de dólares para precisamente promocionar, lo llaman la energía limpia, pero en realidad no es solo energías y no tiene que ver con la lucha contra la inflación. O sea, esto es el nombre del asunto, de la ley, pero en realidad, si tú promocionas tecnología innovadora y la quieres producir en Estados Unidos, también te subvencionan, al punto de que, por ejemplo, poner una fábrica de coches eléctricos hace que puedas abaratar el precio de venta de tu vehículo en más de un 20% si lo has producido allí, solo gracias a las subvenciones. Es decir, que la cosa está importante, pero es que además, Jesús, han implementado una ley de defensa, la administración Biden, en la que puede incluso obligar a las empresas estadounidenses a que produzcan por decreto en Estados Unidos. Es decir, que ese movimiento, lo que quiere hacer Biden con ese Investing in America global es, oiga, vengan aquí, produzcan aquí, generen empleo aquí y que el asunto se quede aquí, produciéndose en Estados Unidos. Jesús. Bueno, y eso se convierte en una, no sé si llamarle verdadera traición, pero por lo menos sí una falta de cordialidad para quienes se lanzaron alegremente a una estrategia suicida de guerra contra Rusia por el tema de Ucrania, comandados por Estados Unidos, y después Estados Unidos, cuando ya están vulnerables en materia energética, les mete este otro gol con el tema de la ley de la reducción de la inflación, que finalmente la reacción casi natural de los empresarios del sector privado, que buscan, lógicamente, la maximización de sus utilidades y la reducción de sus costos, pues un viraje justamente es Estados Unidos, desinvirtiendo en la misma Europa, de alguna manera generando que los gobiernos que en un principio se solidarizaron con Estados Unidos por el tema Ucrania, pues ahora se queden más vulnerables que nunca y más a merced de este centro gravitatorio que se resiste a caer, que es Estados Unidos. Y esto se explica, José, por lo siguiente. Ezequiel decía acertadamente de la teoría realista y la teoría idealista. Yo agregaría un par de cosas más para explicar esto que acabas de poner sobre la mesa, que es el constructivismo, que parte de tres premisas centrales: la constitución mutua de agencia y estructura, es decir, de cómo una estructura sí determina cómo se comportan los sujetos, pero también la práctica de los sujetos determina la forma que agarra la estructura. En ese sentido, también se da la subordinación de las capacidades materiales a la ideología dominante, de ahí que sea tan importante el discurso y la narrativa para permear la práctica de los sujetos, porque de otra manera no se entendería qué es lo lógico, qué es lo legítimo de lo ilegítimo. Y en este caso, plantear como estructuras que determinan la conducta, la democracia, el libre mercado, las energías verdes, y el que dejes de depender de los hidrocarburos y de las energías sucias o de las energías finitas para empezar a construir todo un engranaje de las energías verdes, pues solamente confirma lo que esta teoría constructivista señala, ¿no? El cómo se subordinan capacidades materiales a una idea dominante, ya sea que se construya o ya sea que te la impongan desde agendas externas, que al parecer, en este caso particular, eso fue lo que sucedió. Y en segundo punto, yo no dudaría que en algún momento Europa se vaya también en contra de China, a pesar de la gran dependencia comercial que se tiene con China, como ya se hizo de manera suicida contra Rusia, porque el paradigma transnacional, cuyo principal representante sería la teoría de la interdependencia compleja, partía de que la interconexión comercial, la interdependencia compleja en términos económicos, en donde tanto unos dependen de los otros como los otros de los unos, garantizaría la paz. Es decir, que potencias comerciales con vínculos estrechos en plenos económicos no se harían la guerra, porque sería, pues, sabotear sus propias inversiones. Sin embargo, quienes creíamos que sería muy difícil para Estados Unidos romper la interdependencia energética, la interdependencia económica y comercial que Europa tenía con Rusia, nos equivocamos, porque solamente le tomó un año a Estados Unidos, pero además anunciado previamente, lo anunció Condoleezza Rice desde el año 2014, cuando decía que Europa tendría que virar hacia los Estados Unidos porque en Estados Unidos se estaba produciendo demasiado petróleo y tendría que desconectarse de la plataforma rusa. Y después, en 2019, este documento que sale de la RAND Corporation, el Extending Russia, compitiendo desde un terreno ventajoso en donde se plantean 6 puntos para desequilibrar a Rusia, incluso con sanciones, y en donde Europa jugaría un papel central para lograrlo, y que a final de cuentas, anunciado, repetido
y con tiempo suficiente para que desde Europa, digamos, se blindaran. Europa cayó exactamente en el ABC de lo que Estados Unidos se anunció por diversos medios. En el caso de China, cuando escuchamos a Ursula von der Leyen, a Josep Borrell, poniéndole líneas rojas a China y tratando de dar a entender de que Europa en algún momento también podría sancionar a China, como lo hizo con Rusia, a pesar de que hemos visto que los 10 paquetes de sanciones, por lo menos en el corto y mediano plazo, han sido pues bastante negativos para las mismas economías europeas, pues no dudaríamos ni tantito este paso suicida hacia China, aun cuando vemos, José, que a la hora de la verdad Estados Unidos abandona a Europa a su suerte, como la dejara, por ejemplo, en Afganistán, que sin previo aviso sale el ejército de Estados Unidos y detrás de él se viene Italia, se viene Alemania, enojados los generales diciendo que por qué ni siquiera habían tenido la cortesía de haberles avisado con más tiempo de anticipación. Pues ahora con la ley de reducción de la inflación, con el tema de que el mismo Estados Unidos no le vende barato el gas natural licuado a Europa y tampoco le concede en materia de petróleo, pues es un aviso de lo que viene y de lo que se espera para Europa en caso de que se vayan de frente con China. Jesús, ellos dicen que sí venden barato, ¿eh? De hecho, ahora cuando empecemos ya el cierre de Wall Street, analizaremos algunas últimas declaraciones, pero John Kirby está diciendo que por muchos esfuerzos que haga esa OPEP Plus, ellos van a intentar equilibrar por el lado de la oferta las necesidades de demanda en particular de Europa, ¿no? Entonces, mira, están un poco ahora volcándose en esa querencia de, bueno, en realidad sí vamos a ayudar a nuestro socio. De hecho, el 60% de las reservas de gas natural licuado de Estados Unidos van a parar a Europa. Bueno, pensando en petróleo, el precio del petróleo Brent en este momento está en $84.64. Hace 10 días estaba en 75, ¿no? El petróleo West Texas Intermediate está en $80 el barril. Hace 10 días estaba $10 menos. Y en el tema del gas licuado, a pesar de que señalas que sí se vende barato, se vende 40% más de lo que el mismo gobierno de Estados Unidos le vende a su mercado interno. Entonces, si lo relativizamos, no es, o sea, todavía falta para poder decir que lo vende barato. Bueno, a mí decirle a la gente que para analizar este tipo de temas, no solamente tenemos que ver la coyuntura y lo que pasa en tiempo presente, sino justamente hay que echar un vistazo a la historia, pero como no nos alcanza el tiempo ni la vida terrenal para volver a repasar toda la historia, para eso son importantísimos los enfoques metodológicos y los enfoques teóricos, porque de manera sistemática y organizada, José nos ayuda a entender justamente por qué estamos donde estamos y qué factores influyeron en que llegáramos al punto en donde estamos. Y una ventaja adicional, que también entendiendo los ciclos y las frecuencias, nos permite entender en qué parte del ciclo de esto que parecería un nuevo conflicto, pero que en realidad me parece más bien una etapa del conflicto añejo que se viene arrastrando, nos encontramos y cómo eso nos puede afectar directamente en nuestras vidas cotidianas, que a final de cuentas, a la gente de a pie, a quienes somos personas comunes y corrientes, eso es lo que a final de cuentas nos importa, cómo los movimientos y los cambios en las grandes macroestructuras del sistema nos terminan afectando en la vida cotidiana, y para eso pues tenemos que estar con un ojo al gato y otro al garabato, José.